El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. 67 años del asalto al Moncada. La revolución cubana sigue dando ejemplos de lucha. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo para nosotros siempre 26. En su histórico alegato en el juicio por los asaltos al cuartel Moncada y Carlos Manuel del Céspedes, Fidel Castro señalaba como razones para una revolución en Cuba la crisis de la situación política y los gravísimos problemas sociales existentes, agravados todos por el ilegal golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. El control, la amenaza y la represión política se hicieron sentir ante la más mínima intolerancia de la oposición, aun las que promovían soluciones pacíficas. Las crisis políticas apuntaban aceleradamente a un callejón sin salida. La situación del país era precaria en temas tan vitales como la salud, la educación y el trabajo. Las clases pobres no tenían acceso a los medios de vida indispensables y sufrían todo tipo de maltratos. Un triste panorama empañaba la vida del cubano común. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos, liderados por Fidel Castro, que pasarían a la historia como la generación del centenario, atacaron al cuartel Moncada. El objetivo era desencadenar la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. A pesar de su derroche de valentía y dignidad, los asaltantes, inferiores en número y armas, no pudieron tomar la fortaleza. La orden del dictador fue eliminar a 10 revolucionarios por cada soldado del régimen muerto. La masacre se generalizó y fueron asesinados la gran mayoría de los asaltantes. Los sobrevivientes fueron detenidos tras feroz cacerías, enjuiciados y condenados a prisión. El asalto al cuartel Moncada terminó en una derrota militar. Sin embargo, tuvo una trascendencia extraordinaria para el pueblo cubano y por el movimiento de liberación nacional que se iniciaba. Ese grupo de jóvenes, liderados por Fidel, se colocaron a la vanguardia de la lucha por la verdadera independencia de Cuba. En el año del centenario del héroe nacional José Martí, ellos protagonizaron los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente. En la madrugada de ese día, 135 combatientes vestidos con uniforme de ejército y dirigidos por Fidel precisaban el plan de ataque. Se organizaron en 3 grupos. El primero, con Fidel al frente, atacaría la fortaleza. Los otros 2 grupos, mandados respectivamente por Abel Santamaría y Raúl Castro, tratarían de tomar 2 importantes edificios contiguos al cuartel: el Hospital Civil, donde se atenderían a los heridos, y el Palacio de Justicia, donde radicaría la audiencia, desde cuya azotea apoyarían la acción principal. Cuando todos estuvieron listos, se le dio lectura al manifiesto de Moncada, redactado por el joven poeta Raúl Gómez García, bajo la orientación de Fidel. Gómez García leyó sus versos: "Ya estamos en combate", y Fidel les dirigió esta brevísima exhortación: Compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras, el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, será más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla, jóvenes del centenario del apóstol, como en el 68 y en el 95. Aquí en Oriente damos el primer grito de libertad o muerte. Ya conocen ustedes los objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso, y todo el que salga conmigo de aquí esta noche debe hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que quedarse por falta de armas. Los que estén determinados a ir, den un paso al frente. La consigna es no matar, sino por última necesidad. De los 135 revolucionarios, 131 dieron el paso al frente. Los 4 arrepentidos recibieron la orden de regresar a sus puntos de origen, y poco después de las 4 de la madrugada,
todos comenzaron a salir en los autos hacia Santiago. Los grupos dirigidos por Abel y Raúl cumplieron su objetivo, la toma del hospital y la audiencia. El grupo principal, dirigido por Fidel, llegó según lo previsto hasta una de las postas, la número 3. La desarmó y traspuso a la garita, pero una patrulla de recorrido que llegó inesperadamente y un sargento que apareció de imprevisto por una calle lateral provocaron un tiroteo prematuro que alertó a las tropas y permitió que se movilizaran rápidamente al campamento. La sorpresa, factor decisivo del éxito, no se había logrado. La lucha se entabló fuera del cuartel y se prolongó en un combate de posiciones. Los asaltantes se hallaban en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y en hombres, atrincherados dentro de aquella fortaleza. Otro elemento adverso, también accidental, fue que los atacantes no pudieron contar con varios automóviles donde iban las mejores armas, pues sus ocupantes se extraviaron antes de llegar al Moncada, en una ciudad que no conocían. Comprendieron que continuar la lucha en esas condiciones era un suicidio colectivo. Fidel ordenó la retirada. Inmediatamente después de estos hechos, la dictadura reaccionó con una brutal represión. Para nosotros siempre es 26. Batista decretó el estado de sitio de Santiago de Cuba y la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional. Clausuró el periódico Noticias de Hoy, órgano del Partido Socialista Popular, y aplicó la censura a la prensa y la radio de todo el país. Creaba así las condiciones para lanzar a los cuerpos represivos con violencia y sin riesgo de publicidad contra la rebeldía popular. En relación con los asaltantes del Moncada, ordenó que se asesinara a 10 revolucionarios por cada soldado muerto en combate, excepto unos pocos combatientes que pudieron escapar ayudados por el pueblo. Casi todos los demás fueron capturados y gran parte de ellos asesinados en los días sucesivos. Solo 6 asaltantes de los 2 cuarteles habían perecido en la lucha, pero las fuerzas represivas del régimen asesinaron a 55 y a 2 personas ajenas a los acontecimientos. Además, a diferencia del trato humano dado por los revolucionarios a militares que cayeron en su poder, los asaltantes prisioneros fueron torturados antes de ser ultimados y después se les presentó como caídos en combate. Los crímenes cometidos en esos días por el régimen los denunció Fidel Castro en sus alegatos de autodefensa. La historia me absolverá. Allí, Fidel pasó de acusado a acusador y denunció todos los males que hacían sufrir al pueblo cubano. Después de muchos años de esa valiente jornada del 26 de julio de 1953, la Revolución Cubana sigue dando ejemplos al mundo. Ya no es más la Cuba precaria en temas como la salud, la educación y el trabajo, sino que hoy, esa revolución que triunfó en 1959 demuestra al mundo que tomando el camino del socialismo se pudo. En lugar de exportar bombas y armas, exportar médicos y solidaridad hacia los pueblos de todos los continentes.